pues lo primero, da la sensación que este es un proyecto a largo plazo, ¿no? Que lleva madurándose mucho tiempo. He visto que tu último trabajo era muy corto, ¿no? De 2007, y Sí. ya han pasado tantos años. Ajá. No sé, ¿ha habido problemas para sacarlo adelante? ¿Cómo ha sido un poco el proceso de sacar esta película? Bueno, sí, ha habido problemas, claro, sí, nos ha costado mucho financiarla, pero bueno, yo también creo que justamente cuando arrancamos nosotros con la... O sea, empezó muy bien, de hecho, porque cuando teníamos una primera versión de guión recibimos una primera ayuda a desarrollo en el ministerio, que eso, digamos, era como casi ya la antesala de la, ¿no? Por ley, ¿no? Era casi inmediato que el año siguiente nos podían dar la de producción. Se involucró en la película una productora muy sólida, ¿no? Y todavía lo sigue siendo, que es La Zona, y te hablo del año 2011, ¿no? O sea, que pensábamos realmente que la película se iba a hacer, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues justamente la crisis estalló de una manera muy bestia, cambiaron las reglas del juego total, ¿no? Y, bueno, pues lo que era una película media española hace 10 años, ¿no? De un presupuesto medio, y digamos con esos actores, ¿no? Y con un guión, ¿no? O sea que digamos, o sea, en ese género pues pensábamos que, ¿no? Pues que la cosa iba a ser más inmediata, pero bueno, pues realmente eso un poco como que pues, o sea, nos cayó, ¿no? O sea, estalló en nuestras manos, y fue una de las razones también, creo, por la que hemos tardado tanto en levantar la peli, ¿no? Porque luego en los años siguientes, evidentemente, lo que antes era más o menos fácil, pues o sea, se complicó mucho para todos, ¿no? Bueno, cada vez es más difícil hacer películas como esta, ¿no? Claramente, lo estamos viendo, lo hemos visto en directo durante todo el proceso, y películas que quizá antes no era tan complicado, ahora la producción está totalmente polarizada, entonces son películas de 4 o 5 millones de euros, o películas que están hechas como con poquísimo dinero, sin cobrar, películas de batalla. Esta era una película intermedia y fue muy complicado levantarla, porque es una película que una televisión privada no va a querer hacer en principio, y entonces el único sitio que hay es Televisión Española. Televisión Española nos rechazaron la película, no quisieron entrar, y entonces pues la cosa se complica, ¿no? Es decir, a partir de ahí hay que buscar otro tipo de vías, que hay muy pocas realmente para hacer cine. Una película como esta en el panorama español es un milagro simplemente que se haya hecho. Sí, pero son otras vías justamente porque antes una película así con Televisión Española y el Ministerio de Cultura ya te daba, ¿no? Pero ahora mismo ya digamos, con los recortes que han sufrido, ¿no? Las subvenciones en ambos instituciones, pues ya con eso entonces tienes que empezar a formar un puzzle autonómico, ¿no? Para poder acceder Entonces, claro, eso también dificulta, porque por ejemplo en mi caso yo soy de Madrid, Pablo también, entonces bueno, pues para acceder a subvenciones en Cataluña o en Valencia, pues eso ya resta puntos, bueno, entonces tienes que empezar a armar un puzzle que digamos también te lleva años, ¿no? Pues, ¿no? Que si en Valencia, ¿no? En Andalucía, en Cataluña, entonces al final tienes que, bueno, pues o sea, pierdes mucho tiempo en al final levantar la financiación de una película así. ¿Creéis que la muerte es un tabú en nuestra sociedad? Yo sí, totalmente. O sea, es decir, uno de los puntos de partida de esta película era pensar que la muerte es un tabú total, pero más que la muerte, sobre todo, la enfermedad, o un tipo de enfermedad así, ¿no? El cáncer. Es decir, simplemente el lenguaje que utilizamos a la hora de referirnos a alguien que tiene cáncer, el lenguaje que muchas veces se utiliza en los medios, esa especie de cosa como que es algo que le pasa a gente muy lejana y muy extraña, ¿no? Cuando en realidad es algo súper común, que todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene familiares, que todo el mundo le acaba tocando, ¿no? Y nos apetecía mucho, nos interesaba como acercarnos a eso desde el punto de vista de, bueno, esto no es algo lejano de alguien que le toca, no sé qué, sino que esto es como algo, lo veíamos como un elefante en medio de la habitación del que la gente no hablaba demasiado, ¿no? Y sobre todo hablar desde el punto de vista de, bueno, no un gran drama, o no más drama de lo que es, ¿no? Que es una cosa, bueno, pues, muy jodida, pero que le pasa a mucha gente. En el caso de Lino, creo que he leído que también había un componente personal de tu padre que lo perdiste más o menos. Bueno, yo creo que el componente personal más lo tiene Pablo, ¿no? O sea, porque yo... Bueno, sí es verdad que, a ver, porque yo cuando nazco, mi padre es más mayor, digamos, que lo que podían ser los padres de mis amigos, y al ser el pequeño de 5 hermanos, ¿no? Que me sacaban todos muchos años, siempre de pequeño tenía el miedo de que se murieran todos y me dejaran solo, ¿no? Entonces no sé si eso puede estar de alguna manera, digamos, en la génesis, ¿no? Pero mi padre murió durante, ya estaba o sea, el guión escrito, y
y digamos, bueno, sí evidentemente estuvo ahí, ¿no? Esa experiencia, ¿no? O sea, a la hora de afrontar ya la película, pero durante la escritura de guión creo que, vamos, o sea, a lo mejor hay una implicación personal más de Pablo, ¿no? Bueno, sí, yo había pasado por esa experiencia pues muy recientemente, ¿no? Cuando empecé a escribir el guión y uno de los puntos que más me interesaban, aparte de trabajar con Lino, era contar eso, ¿no? Quiero decir, sacarlo y contarlo como yo lo había vivido. Esa era mi implicación personal y ese era el sitio desde el que yo cogía el guión, ¿no? Era lo que a mí me movía para escribir ese guión, ¿no? Es decir, cada uno teníamos nuestros motivos, pero a mí personalmente necesitaba en ese momento contar eso, ¿no? Digo en ese momento porque como se escribió hace bastante tiempo. También tardamos tanto en hacer la película que dio tiempo a que se muriera toda la gente. Claro, tío, fue no, muriendo sí. mucha gente. Sí, ¿no? sí. Muchos El padre Natalie padres también murió de... hace Sí, poco, el padre sí, Natalie sí. murió hace poco, es decir... Bueno, estábamos en esa edad, ¿no? También, donde eso va pasando. Sí, en mi caso más que nada, o sea, en mi caso la génesis del proyecto estaba más en el personaje de ella, ¿no? Que ya, digamos, era un personaje que ya venía casi de un cortometraje anterior, que se llama Elena Quiere, ¿no? Un tipo de mujer, con una herida, ¿no? O sea, como muy... una capacidad de negación de la realidad y del dolor, ¿no? Con unos mecanismos de anestesia, ¿sabes? O sea, ante lo que le pasa, ¿no? Y eso, digamos, ¿no? Conjuntamente con un padre enfermo, ¿no? Pero en mi caso, desde luego, había como una necesidad de contar este personaje, ¿no? O sea, para mí esa fue más la génesis, ¿no?